Shalom Alejem, este Yonan para Punto Breslov con el rabino Ariel Grossman. Rabino, ¿cómo le va? Qué alegre tenerlo. Shalom, shalom, estimado Yohanan, gracias a Dios, gracias por estar en este espacio que nos brindan. Baruch Hashem, vamos a estar aprendiendo un poquito de las leyes del luto para el Bene Noaj, porque todo tiene leyes, tenemos orden. No solo por sus leyes vivimos, pero también vamos a ser enterrados por sus leyes, ¿no? Y el futuro que viene, que es el mundo venidero, que vamos a tener resurrección de los muertos, ¿no? Baruch Hashem, muy contento de poder tener esa conversación con usted. Ah, hay 613 mandamientos y de los 613 mandamientos, todos los seres humanos tienen porción en este. Para el levita y para el israelita, para la mujer, para el varón, para el judío y no judío. Todos son amados por el Creador. Y el comienzo es Emunah Hashem, tener fe en Hashem y hacer a Hashem tu Dios. Así que el rabino Ariel Grossman nos va a hablar un poquito de las leyes de luto, cómo tenemos que comportarnos, obviamente especialmente para los Benenoas que tienen su familia que es idólatra y tienen que lidiar con todas las situaciones que les va a entrar, ¿no? Obviamente. Y que tal vez el judío tiene el sistema ya establecido. Con la ayuda del Creador, en unos años futuros vamos a tener uh, grupos, congregaciones venenoas que ya tenemos todo establecido para ellos, pero ahorita todavía estamos jugando con lo envuelte de lo que tenemos que traer, ¿no? Baruch Hashem. Por supuesto, y desde siempre la Torá incluye un mensaje para todos los seres humanos. Ujú, Dentro de eso, algunos parámetros y reglas ujú. sobre la santidad de la vida, pero también la santidad después de la vida, Sí, sabiendo, como dice el Espíritu en el versículo, que el ser humano es singular, ya que fue creado, concebido en cuerpo y en alma. El cuerpo es polvo de la tierra y el alma es un insuflo divino que se expresa en el hecho de que el alma del ser humano es una parte de Dios que tiene conciencia moral del bien y el mal. sí. Consecuentemente, nunca somos uno, siempre somos dos ensamblados. Ujú, Así lo trae los sabios en el Midrash. Hay tres socios en la creación del hombre: el padre, la madre y Dios. Padre y madre lo conciben en su biología sí, y Dios insufla el alma. Y la sociedad de la persona está viva mientras que los socios así lo desean. Hay un punto que la sociedad se separa, Dios se toma lo suyo, que es el alma que dio, y deja a los familiares el cuerpo para sí, tratarlo respetuosamente, pero sabiendo que es un estuche, el estuche del alma. Lo que tiene trascendencia y va a ser juzgado, la rendición de cuentas es el alma, la parte del alma que estuvo en el cuerpo. El cuerpo es la parte que es el estuche, que hay que respetarlo y honrarlo, que de eso vamos a ver, pero no es trascendencia. Esta visión es muy singular, ujú. ¿Verdad? porque en otras tradiciones religiosas se hace una veneración y adoración del cuerpo, estirando al cuerpo, casi adorándolo, negando la realidad que murió. Sí, Por otro lado, a veces se niega la existencia del alma y es un error. El ser humano es cuerpo y alma, cada uno con su tratamiento. sí, cierto. Esta visión realista es un poco lo que habla también el libro de Coelet, de Eclesiastes, sobre lo que nos dice que el Espíritu de Dios volverá de donde fue tomado. Pero por otro lado, Ajay y Tet Divo, el vivo que ponga en su corazón. Tenemos los que quedamos vivos frente a los seres queridos, frente a los conocidos, deberes, Sí, deberes de responsabilidad de antes de la muerte, durante la muerte, en el entierro, en la recordación y en el año de qué hacer con eso. sí. No es solamente un trámite que hay que hacer, sino hay algunas cuestiones para desarrollar. Un proceso, no somos animalitos, un proceso que tenemos que llevar porque nos debemos comportar con honor a Hashem y honrar a la persona, obviamente, en recordatorio. Este video, obviamente, está dedicado a Wendell Jones. Wendell Jones fue uno de mis héroes que he conocido en mi vida. Él era un Benenoah estadounidense, era pastor él, y él abortó idolatría y se convirtió en arqueólogo en Israel, una persona recta, increíble, que obviamente todo el mundo debería conocer, deberían de libros escritos, espero que sí, muchísimo sobre él, porque la gente tiene que aprender de él. Lo interesante es que él vivió su vida como Benenoa y murió como Benenoa. Y sus hijos lo honran siendo judío hoy en día, pero eso es Absolutamente es uno de los grandes héroes y pioneros del mundo sádico. base en los años 60. Descubrió su identidad espiritual en excavaciones arqueológicas en la incipiente Jerusalén liberada,
y después, a partir de eso, dedicó su vida, fundó instituciones de difusión del sí, mundo, tuvo mucho contacto con el rey de Lubavitch, el rey de Lubavitch lo honraba mucho, como es el deber para nosotros, los israelitas, honrar a los justos de las naciones. No falleció hace mucho, hace 10 15 años, sí, y hay muchas instituciones que recuerdan su vida y tuvo muchos reconocimientos, incluso también del Estado de Israel. sí. Es correcto que su alma esté en el Edén absolutamente y su Amén, ejemplo nos guíe. amén. Eh, Por favor, entonces vamos a hablar un poquito del procedimiento que tenemos para la persona que va a fallecer, fallece y el entierro. Por favor, porque tenemos diferentes, me imagino, ciertos procedimientos similares, tal vez ciertos procedimientos diferentes. Exacto. El pueblo de Israel tiene un precepto, un mandamiento especial sobre eso que está dictaminado en el Código de Leyes y Oredea, que se llama Keber Israel, y algunas de esas prácticas son adaptadas a noajías, algunas no se pueden hacer, algunas sí. Ahora vamos a ver. Mm, Lo que vamos a hablar es el manual de procedimiento, llamado ah, Alajá Lema'asé, que en eso nos especializamos. Hay otros libros que hablan otros aspectos del duelo. Por ejemplo, acá muestro uno, Fallecimiento y duelo de Maurice Lam, que es una guía práctica sobre mm, para saber de qué se trata la idea de fallecimiento y duelo en el pueblo de Israel, en la parte emocional de acompañamiento a los dolientes y cómo ayudar a acompañar el proceso, ujú, Tiempo de sanar, de Rabino Mendelssohn también, ujú. pero son libros que no hablan de la guía práctica. Sí, Nosotros vamos a hablar de la guía práctica. Entonces, en primer lugar, la inmensa mayoría de las personas no muere con muerte de un infarto masivo o forma fulminante, sino tiene un periodo de el proceso. deterioro previo a la muerte. El primero que lo sufrió fue Jacob. Como dice la Torá al final de Génesis, Jacob se enfermó y colectó a todos sus hijos y les ordenó cosas. Sí, Es muy importante cuando la persona y los familiares de la persona detectan que se deteriora, se enferma y está próxima a la muerte, se puede detectar, que la persona sea consciente que todavía tiene posibilidad de reparar ujú, el daño que hizo en vida. sí, Es decir, lo primero que tiene que hacer y lo primero que hay que hablar a corazón abierto con la persona es, mirá, te falta poco, ahora es el momento de revelar la verdad. Revelar todo el daño que hiciste, reparar el daño que hiciste, indemnizar a quien corresponde, sacar toda la luz, porque ahora tenés posibilidad que tu alma esté limpia y un buen nombre de honor acá se corrija. sí, Una vez que muera, ya está, no puedo hacer nada. Entonces, lo primero es la teshuvá, el arrepentimiento y el vidú, y el texto de la confesión sí. previa ante el Eterno. Si una persona está muy debilitada, tiene que ser acompañado en este texto. Hay textos especiales. Nosotros estamos terminando de escribir, junto con el Morillo Hanan Besbach, un Sidur, un libro de rezos mágicas, que ahí vamos a tener el texto. También lo vamos a compartir Qué acá bueno, qué bueno. para todos los amigos de Punto Brester, que tengan una previa del texto de lo que va a ser todo el orden de plegarias, el vidú y la confesión, etcétera, etcétera. Un Esto es el punto, primer punto. perdón, un punto que es esencial. Rabbi Nachman dice que es prohibido rendirse, inclusive el último momento de su vida. Reparar. Si tú crees que puedes romper, tenés que tener fe que también puedes reparar. Es tu último día de tu vida, por favor. Y todos los días tenemos Exacto. que estar conscientes de eso, todos los días. Exacto, tal cual, ni que hablar. Y en el mismo espíritu de la sociedad de Rabbi Nachman, también el Talmud, en el Tratado de Berajot, dice: incluso que una persona sienta el filo de la navaja en su cuello, no puede privarse de pedir misericordia. Obviamente que tiene que pedir misericordia. Junto con eso, saber que la situación apremia y lo que es corregido puede corregir. En ese momento también es muy importante, si no lo hizo, escribir un testamento. El testamento no es solamente para distribuir sus bienes, Sí. es principalmente para ordenar a su familia cuáles van a ser los mandamientos y preceptos y obras de bien que van a hacer con su patrimonio para elevación del alma. Esto lo vamos a ver más adelante. Ujú. Y tiene que estar bajo escribano escrito. Las palabras se las lleva el viento, y más cuando alguien fallece. Sí, Y así también establece el Código de Leyes, mitzvah le kayem, es un precepto, cumplir la voluntad del fallecido. sí, Esto se hace con frialdad y con lucidez cuando todavía está bien. sí, Cuando llega el momento de la muerte, obviamente. Entonces, hay varios textos y plegarias que acompañan en ese momento: Salmo 91, 23, 47, especialmente 67, en los Noágidas, que habla del tema de la vida, la muerte y las naciones, pero principalmente obviamente hay que tomar el contexto. Si es una familia idólatra, ¿sí? Tratar antes de la muerte, todavía estando en lucidez y capaz que no en enfermedad, esto se puede hablar también en salud, no ser enterrado en cementerios donde haya idolatría, cruces y todo eso. ujú, Obviamente que, lamentablemente, muchos cementerios, especialmente de países latinos,
a pesar que son públicos, y lo público es sustentado por impuestos públicos, y al momento de pagar impuestos nadie nos pregunta de qué religión somos, lamentablemente está lleno de servicios idólatras con sacerdotes y curas y con cruces. Si se puede evitar eso comprando una parcela en vida en un cementerio privado, o sea, cementerio parque, que no tiene ninguna de esos, mejor todavía. Sí. Sin embargo, de última se puede hacer en un cementerio convencional. No hay un mandamiento, una orden obligatoria, a diferencia del israelita que sí la tiene, de ser enterrado el noágida. El noágida tiene el permiso de ser cremado. No es conveniente. Acá separamos el deber del permiso de lo conveniente e inconveniente. Bien lo establece en el Código de Leyes Noágidas el Rabino Weiner. Obviamente, ¿por qué no es conveniente? Porque el versículo dice, a la tierra volverás. La Ujú. tierra le sirve de expiación al alma, Sí. pero eventualmente no hay prohibición de ser cremado. No, no está prohibidosa en el no ajeno. Sí en el israelita, obviamente. Entonces, en ese caso, ¿sí? Y pactado con la familia, ¿sí? De evitar hacer cualquier tipo de, si, dentro de lo posible, práctica idolátrica con los sacerdotes, todo esto, se procede a lo que es las ceremonias, podemos decir, y los otros instruimos a varios líderes de magia, incluso me tocó muchas veces, antes de la pandemia, celebrar, oficiar, así como oficio también los entierros en el cementerio israelita, también a cementerio de justas de las naciones. Es importante que en la lápida se marque que es una persona justa de las naciones, que corresponde, así también lo hace el pueblo de Israel en su Podría cementerio y en su poner un, mire, absolutamente. estoy pensando hoy, estaba buscando una gráfica, estaba pensando hoy si se podría poner Ger Hasedek o algo así, como, no, como recto a las naciones. Se Hasidum puede poner, Otolam se pone, Hasidum Otolam se pone, sobre la pregunta que todos preguntan, si un noágida puede ser enterrado en un cementerio comunitario, la respuesta es, en principio, pegado a las tumbas judías, no, pero sí dentro de la misma parcela, en un costado, sí. La Hebra Kadishá, que es la sociedad sepulturera de esa comunidad judía, lo permite. Hay países que lo permiten, pero es dentro de la misma parcela un espacio aparte con una división, con un tabique de cierta medida, que eso es lo que la ley exige. un punto que estaba hablando de, perdón si estoy regresando un ¿Sí? poquito a lo que habló de cremación, tal vez un punto de esperanza para la gente, tenemos un huesito aquí atrás que se llama luz. Si la persona fuera cremada, ¿por gusto o por contra su voluntad? La persona no se pierde, porque el huesito regresa y es indestructible, así que Hashem no va a perder el tiempo de la resurrección. No hay pérdida, por decirlo así. Por supuesto, como sabemos la regla en la humanidad, ninguna energía se pierde, todo se transforma. Sí, sí, sí. Y la Torah que estudia en esta vida es el tal Torah Mehayehu, es el rocío que lo va a revivir. Ujú. Igual que la tierra, que es el cuerpo, para florecer y para requiere agua. El Sí, agua es el rocío de la Torah, si lo trae el Tratado de Brajot en el Talmud. Baruch Hashem. Exactamente que eso hace florecer y eso va a ser la esperanza para la resurrección de los Sí. difuntos de las personas no ágidas practicantes, que como sabemos tiene parte no solamente en la época del Mashiach, sino en la resurrección de los difuntos, tal cual lo determina Maimónides. Es correcto. Ujú. Entonces, eh, hay, una, hay un, primero todo una plegaria, un rezo especial llamado Tziduk Adin, que quiere decir la justificación del juicio. Imagínense, en ese momento las emociones están muy álgidas. Sí. Entonces, la persona dice, ¿cómo Dios se lo llevó? ¿Cómo Dios se lo llevó? Para saber, y es uno de los principios de la Muná, que todo lo que hace Dios lo hace justamente, hay una compilación, una recopilación de versículos que hablan como Dios la roca, el poder de Dios es justo y y todas sus obras son rectas. Entonces, eso ayuda a la persona a interpretar la situación que está viviendo. Ujú. Junto con el texto de una bendición, bendición quiere decir una formulación de los sabios, que es bendito eres tú, Dios, Rey del universo, juez de la verdad, que nos ayuda a interpretar que si Dios toma el alma de esa persona en ese momento, es lo que le tenía que pasar a esa persona. Sí. Eso ayuda a los familiares y a los que acompañan el proceso a poder procesar ese momento álgido. Ujú. Después de eso, y después del entierro y o el enviar a la cremación de esto, hay una pregunta que se me formula generalmente, es qué se hace con las cenizas de la cremación. Entonces, no hay nada específico en la ley que indique algo así, qué hacer con eso, pero no, lo que sí no hay que hacer una adoración de las cenizas. Es decir, porque la idea del fallecimiento y duelo es saber que la parte corporal del ser humano murió. Lo que Sí. trasciende es el alma y nos tenemos que vincular con el alma, no con el cuerpo.
Entonces, sí, tener la ceniza del abuelo en un frasco y todo el tiempo recordar eso, primero todo que nos impide hacer el duelo, que el duelo es justamente acompañar, duelar el proceso de la pérdida. Tiene que haber una pérdida, porque sí, se perdió algo. No todo el ser humano, el alma continúa siempre, pero el cuerpo se perdió. Entonces, el tener enfrente de mis ojos todo el tiempo las cenizas impide el proceso. Por es eso no hay terrible. algo específico que se necesita, pero sí no exhibirlas todo el tiempo. No, no, no. No, y creo que, no, no sé, yo escuché de familias italianas que hacen eso. Y que me ha sorprendido eso, me ha sorprendido eso. Es una negación de la pérdida. Y la Torah nos ayuda a ser realistas. El Sí, alma continúa y ahora vamos a ver cómo concretarnos del alma, pero el cuerpo se fue. sí, Eso no se puede negar. Obviamente que hay todo un tratamiento para los hijos, cómo explicarles. A los hijos que hay que decir y explicar, el abuelo se murió, no está, no va a estar. No que fue al cielo y no que está durmiendo. Es una grave eh, marca y secuela en los niños explicar eso. Hay que explicar, se le explica así como hay un ciclo biológico de los vegetales que se van, son frescos, rozagantes, después se van secando y se van. Y lo mismo todos los seres vivos. Tenemos un proceso. sí, Entonces, no negar la realidad, esto es muy importante y es parte del tema. sí. Después viene el periodo de 7 días de luto. Muchos noágidas prominentes, como Abraham y antes Noah, honraron, por ejemplo, eso que el versículo en el diluvio en Génesis 6 nos dice, que el diluvio iba a venir después de 7 días, los 7 días porque había fallecido Metushelas. Matusalén. Es Sí, decir, que 7 días es el periodo de duelo. Duelo quiere decir que la persona tiene que estar contrito en su hogar principalmente, no salir, no elementos de diversión, reflexionar acerca eso, del fallecido y esperar la visita sí, de amigos y familiares que vengan a reconfortar. Lo que llamo es Nihum Abelir, el reconforte, de que lo vengan a apaciguar. Muchas veces hay que saber cómo hacerlo, porque muchas veces es perjudicial. La gente visita a alguien que está de duelo y empieza a hablar de él y sus problemas. No, o tal es vez al como revés. La historia de Job, los amigos de Job, que amigos como Job no necesitan enemigos, ¿no? Que vienen a decirle, tu culpa. No, no. Exactamente. Por eso hay normas de cómo hacerlo. Sí, sí, Hay que quedarse callado en silencio, dejar que el que está de duelo hable si quiere hablar o no. Si no, solamente con un abrazo, acompañar y principalmente ocuparse de las necesidades físicas de esa persona, alimentación, que tome, que duerma lo necesario, porque una persona que está directamente tuvo una pérdida, está como desenganchada del ritmo. Entonces hay que sí, ayudarlo en eso. claro. Esos son los primeros 7 días, si hay plegarias de 7 días, se enciende una vela permanente durante las 7 días, una vela de cualquier color, una vela o aceite con una mecha, ya Que no que el venga de rey Bodasará, que no venga esas velas novenas que de que no venga, Bodasará. una vela comercial común exactamente, porque justamente Ner Hashem Nishmat Adam, la vela de Dios es el alma del ser humano, la vela representa el alma y la presencia. Y justamente eso nos enseña el hecho que la vela se vaya consumiendo la cera, nos indica un poco lo que es la vida, que Sí, la parte tangible, la parte palpable, el cuerpo se está deshaciendo y el alma, que es el fuego divino, ese permanece siempre. ujú, Obviamente que hay rezos para hacer, algunos rezos sugeridos, no hay un deber de hacer esos rezos, pero sí en el Sidur, en diferentes libros de rezo no ágida, se abordan los rezos, sino directamente salmos. En el libro, en el Jardín de las Almas, también el Rabbi Arush, basados, y también el Likutit Filot, hay de Rabbi Natán, hay diferentes plegarias cercanas a eso, y cada uno, si no la plegaria natural del corazón, también es válida. Y ayuda, ayuda. solamente los textos son sugerencias en el caso de Noágida. También hay dos textos, dos plegarias centenarias, milenarias en el pueblo de Israel. El Kel Malé Rahamim, Dios lleno de misericordia. Ujú, Si todos tienen cualquier versión de los salmos que tengan, tiene esa plegaria al final del texto, pueden leerlo ujú, también. El texto Kel Malé Rahamim. Iskor, recordación que se hace generalmente en el mundo ashkenazí, sí, también se puede hacer. Hay una versión similar a esa en el mundo sefardí, oriental, en los libros de rezo general también se puede hacer. Lo que no hay que hacer es el texto del Kadish. Kadish es un texto en arameo del medioevo que solamente se hace para el pueblo de Israel. ujú, Obviamente que un ágida que tenga vínculos con personas que son practicantes, israelitas practicantes, puede pedir que recen en el templo por él y reciten salmos, se puede hacer perfectamente esto. ujú, Eventualmente hacer una ceremonia de recordación en las sinagogas que lo permiten, separada del pueblo de Israel, pero separada de la congregación, pero dentro del mismo recinto de la sinagoga, como se hace en muchos templos, que incluso yo los impulsé, de ceremonias de recordación no ágida. Existe esto.
Lo que yo espero muy pronto, y esa es parte del reino mesiánico, la era premesiánica, la era mesiánica, es que vamos a tener centros nojaicos en cada país, en cada ciudad, y tenemos que, la visión, porque eso es de Hashem, eso, el avivamiento que viene no viene, o viene. Ese es el punto de Hashem. Eso es lo primero que me dijo mi propio rabino personal, rabino Feigenstock, de acá de Jabat, Argentina, hace 22 años cuando empecé a dedicarme a la difusión de los preceptos no ágidas, justamente porque todos los que somos seguidores del movimiento Jabat tenemos el mandamiento del Rebe nuestro de ocuparnos de eso. El rabino Feigenstock me dijo directamente a mí, tienen que tener centros de estudio y de rezo solo, individuales. Ese es el sueño, Y ese es el sueño exactamente, y y la hacia esperanza. eso nos orientamos. Eso es muy importante. Sí, sí. Y así como él, que él es un poseco, un legislador muy grande acá, de hecho es canadiense. Originalmente es canadiense, hace 40 años que está acá en el país, en Argentina. Y así muchos posquín, muchos legisladores de temas no ágidas y en general dictaminan eso. Bueno, Exactamente. lo dice en Zacarías 8, que dice que la gente se va a agarrar del tzitzit del judío. Así que o se agarran, pues está disponible. Y Besat Hashem, la idolatría va a cesar. Eso está profetizado, está en Está Zacarías. cesando. Lo que estamos viendo con nuestros ojos es Jeremías 16-19. Como Sí, todos reconocen la mentira de la tres, dicen heredamos mentira de nuestros mentira. padres. Eso Sí. cada uno lo ve de sus ojos. Es correcto. Así que darle a la gente aliento, que se unan en países, que se unan en grupos. Estamos tratando nosotros, el pueblo de Israel, de ayudarlo a tener la logística para poder hacerlo. Así que, pero bueno, Exacto, bueno, exacto. Y el conocimiento y el procedimiento, porque si no la tendencia, como no hay tan, hay cada vez más, pero la gente tomaría del pueblo de Israel sus textos, sus prácticas, y a veces se puede, a veces no se puede, a veces se prohíbe, pero tenemos que saber qué hacer. sí. Luego de esto, nosotros sugerimos para, después de los 7 días y 30 días, como dos periodos de duelo, donde la persona ya empieza a retomar sus actividades cotidianas, Ujú. tomar dos elementos en el espíritu de que dice el versículo en Coelet, en Eclesiastes 7, Ajay y Ten el vivo, el vivo que ponga en su corazón. El vivo, la persona viva, el pariente, tiene que ser las manos y los pies de la persona fallecida. Sí. Porque tengamos en cuenta una cosa, la persona fallecida, todas las personas y todos los que estamos seres vivos sabemos que en un momento no vamos a estar, todos tenemos que pasar por el mismo lugar, que es la rendición de cuentas frente al Eterno. Ujú. Y ahí, como bien lo dice Ética de los Padres, no hay ocultamiento y no hay nada, estamos solo frente al Eterno. Entonces tenemos, y especialmente las personas que no tuvieron la virtud de ser monoteístas practicantes, tienen mucho que reparar frente al Eterno. Entonces Sí. tenemos que ayudarlos. Eso se llaman acciones Leilun Ishmat o elevación del alma o morigeramiento del juicio divino. Para que ese juicio divino no sea tan severo en sanciones muy graves que no quiero describir, pero está escrito en todos los libros. Lo que la persona tiene, el monoteísta lo que tiene que hacer es justamente hacer acciones de beneficencia, rezar y estudiar en elevación del alma de él. Así Es como lo muy hicimos importante esto. para el Evangel Jones. Eh, Exacto. Mire, Rabino, tenemos tiempo limitado porque vamos a tal vez hacer más, pero por favor, para terminar un poquito, porque, Sí, disculpe, por favor. por favor, Vamos a 5 minutos y cerramos sí. esta parte. Entonces, básicamente, hay dos acciones que sugerimos hacer con la familia, incluso idólatra, que es, Ujú. en primer lugar, recordar dos o tres acciones sobresalientes de esa persona. Todo fallecido, incluso que haya sido idólatra, tiene acciones, era respetuoso con los animales, era respetuoso con su entorno, limpiaba, era alegre. Entonces, recordar a esa persona siempre en los Sí, aspectos positivos y no en los aspectos negativos. Y también construir y desarrollar durante todo el primer año un árbol genealógico. Mostrar que esa persona no es un yuyo suelto. Las personas que vienen detrás de él, hijos, nietos, sobrinos, son eso porque esa persona invirtió en ellos tiempo, espacio y calidez. Y armar un árbol genealógico de todo. Eso unifica a toda la familia y deja de lado las prácticas idolátricas que puede haber de parte de ellos. Y nadie se va a negar a hacer un árbol genealógico y mostrar lo bello que es una familia. Así que esto también sugerimos. Y para finalizar, y al podemos continuarlo cumplirse en otros videos para en que... otro, Sí, sí. para dar un cierre al tema es el recordatorio anual. Es importante, una vez por año, si se puede visitar el cementerio, recitar los salmos correspondientes en el cementerio, o hacer un día incluso se puede hacer online, con la gente, con los familiares, con los amigos, de estudio de Torah en elevación del alma, de tzedaká, de acción social en elevación del alma, y de rezo en acción del alma, y siempre que ese día sea recordado especialmente por los hijos
del pariente directo y por los familiares más directos, como un día donde se enciende una vela de 24 horas y se hace un recordatorio anual. Puede ser la fecha civil o puede ser principalmente mejor la fecha en hebreo, se sabe cuándo es y con eso. Y como para terminar, como bien dice el Código de Leyes judío, el Kitzur Haruch, más que los rezos, lo que eleva al alma es que la persona vaya en camino correcto, que el alma desde el cielo está viendo que no está siendo abochornada por sus personas, que sigue en un camino recto de justicia y rectitud como Dios quiere. Esa es la satisfacción máxima del alma. Que Eso el es lo, alma no puede decidir, pero ve todo. eso es lo que yo le digo. Eh, Haz a tus parientes, a tu antepasado orgulloso, como Por Hashem te supuesto. tiene. Tu llamado, haz lo mejor, la razón de tu creación y hazlo orgulloso. Rabino, muchas gracias. Vamos a continuar esta serie. Muchas gracias por su ayuda. Besat Hashem, que podamos ser más luz al mundo, Besat Hashem. Pero le doy Amén, gracias. amén, 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 que podamos ser luz de la Torah para todos y que el pueblo de Israel siga siendo luz para las naciones y que Amén. todas las personas de las naciones puedan alumbrarse a su luz, como fue la profecía de Isaías 63, Valjugo Im Lorej, las naciones van a ir en tu luz, de un Belahim Lenogar Zarjej, y los reyes al brillo de tu resplandor. Amén. Muchas gracias. Le agradezco mucho a que Hashem lo ayude, a su familia. Bendiciones para todo su grupo. Besat Hashem. Vamos a tomar el mundo. Ese es el plan de Dios. Es que Hashem va a reinar sobre toda la tierra en aquel día. Hashem va a ser uno y su nombre uno. Amén, amén. Muchas gracias, Rabino. No se olviden compartir el video, hacerle me gusta, etcétera, etcétera. Kol tuv.